Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. El liderazgo es un tema que se ha estado manifestando repetidas veces en las últimas semanas y particularmente la semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir a un workshop increíble de una serie llamada Leadership in Practice o el liderazgo en práctica. Y si bien muchas de estas clases, muchos de estos workshops se enfocan específicamente en cómo ser un mejor líder, en esta ocasión nos fuimos un poquito más a profundidad en cómo tu mindset, en cómo dos obstáculos en particular pueden estar bloqueando tu desarrollo como profesional, pueden estar bloqueando tu avance a nivel personal, pero lo mejor de todo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En otro episodio que viene un poquito de story time, de algo que nos sucedió la semana pasada o de lo que tuvimos la oportunidad de ser parte. Y fue un workshop, pero antes de entrar de lleno a eso, vamos a rewind un poquito. Porque hace 2 meses, para este momento que les grabo el episodio, tuve la oportunidad de ir por primera vez a los espacios de Next Jump. Next Jump es esta compañía ubicada acá en New York que, si bien tienen otras compañías más grandes de e-commerce y donde proveen entrenamiento de liderazgo para compañías y corporativas, tienen esta otra vertiente un poco más cercana, un poco más humana y que busca hacernos a todos mejores líderes y que tengamos el acceso a herramientas que de otra forma quizás no la tendríamos. En 2 meses atrás, cuando tuve la oportunidad de asistir por primera vez, lo hice gracias a ser Plus One de mi querida amiga, colega, ya tiene como todos los títulos, Lara Alcántara, a quien hemos tenido la oportunidad de tener en este espacio del podcast. Si no han visto ese episodio, se los mega recomiendo. Les voy a dejar el link directo en la descripción del episodio para que lo puedan ir a ver o escuchar. Pero básicamente ella me llevó como su Plus One a uno de los eventos que se dan en estos espacios de Next Jump. Básicamente el primer jueves de cada mes ellos tienen una experiencia diferente, medio abierta al público, sin embargo tiene que invitarte o referirte a alguien para que puedas hacer el RSVP, para que puedas asistir. En esta ocasión era mi primera vez asistiendo a estos espacios, yendo a estos espacios, aprendiendo un poco de qué es lo que hacen. Y si bien esa primera vez me fui un poquito confundida porque veía estos espacios físicos medio a la WeWork y a la vez parecía como un Airbnb y a la vez parecía era como un mix de muchas cosas, muy cool, un espacio que realmente invitaba a ser parte de él, a trabajar allí, a participar, espacios iluminados, espaciosos, valga la redundancia, y en donde se sentía este ambiente colaborativo, pero orgánico, natural. No esa vibra de acá todos somos familias, pero que sientes que la están falseando, sino que realmente la gente quería estar allí. Y cuando digo la gente quería estar allí, no estoy hablando solamente de nosotros como invitados, sino el selecto grupo de empleados que allí se encuentran diariamente. En esa oportunidad, las actividades que se desarrollaron ese día tenían más que ver con movimiento físico, como yoga, como estiramientos. Tuve la oportunidad de participar de algunos de ellos. Después tuvimos un buffet increíble por su in-house chef, porque a ese nivel opera esta gente. Y tuve la oportunidad de aprender un poquito más de sus co-CEOs, quienes hablaban de cómo esta idea nació hace ya un par de décadas, cuando uno de ellos todavía estaba en la universidad, y cómo se ha ido desarrollando a este espacio físico en donde tuvimos la oportunidad de asistir. Tienen esta experiencia del primer jueves de cada mes, pero también los otros jueves tienen oportunidad para que puedas pasar el día allí, puedes hacer coworking, puedas aprender también de sus clases de liderazgo, y justamente esta fue la oportunidad que tuve la semana pasada. Ya he llegado a asistir a 2 de sus First Thursday Events. El primero, como les describo, era más como de actividades físicas. El segundo fue más una galería de arte. También
le tengo un cariño o un recuerdo muy especial a esa vez en particular, porque fue justamente estando allí luego de ya varias semanas y de varios días de sentirme frustrada, encasillada y como que las cosas no se estaban moviendo, que estando justamente en ese evento recibo la llamada de mi esposo de que la visa a la que estábamos aplicando finalmente fue aprobada, cosa que nos quitó un gran peso de encima. Y en esta siguiente oportunidad no era un primer Thursday, fue uno de sus coworking days al que tuve la oportunidad de asistir con Lara. Básicamente te dan todo este cronograma del día y tú decides en qué quieres participar. Te dan como una lista de estas son las actividades. Si quieres participar en alguna de ellas te añades a la lista, si hay espacios y listo. Y la primera actividad del día tenía que ver con Leadership in Practice. Esto es básicamente una serie de workshops que hacen en vivo semanalmente. Esta edición, si mal no recuerdo, era la 145. Básicamente ya tienen 145 semanas dictando estos workshops en donde, de nuevo, si te refieren, si te invitan, te registras, es totalmente gratuito, tienes la oportunidad de asistir presencialmente, que fue lo que yo tuve la oportunidad de hacer, como también lo puedes hacer remoto, virtual, por Zoom, desde donde te encuentres. Y si no tienes la oportunidad de conectarte en vivo, es durante la semana, la gente trabaja o se te complica, todas las sesiones quedan grabadas en su plataforma. Entonces, yo tuve la oportunidad de asistir presencialmente y de hecho, fun fact, era la única no staff member ese día, cosa que al principio me resultó un poquito intimidante, pero amé tener la oportunidad de conocer mejor al team porque realmente es un grupo muy pequeño. Yo diría que unas 8 a 10 personas como mucho son las que trabajan en estos espacios. Entonces también está siendo la oportunidad de coincidir repetidas veces y conocer más a los miembros de este equipo. Pero básicamente tienes el acceso a todas las clases anteriores, cosa que quiero indagar un poquito más en ello. Y lo único que sabía es que tenía que ver con liderazgo. La serie de clases, la serie de workshops se llama, como ya les mencioné, Leadership in Practice o Liderazgo en Práctica, pero no significa que todas las sesiones son 100% específicamente de liderazgo. Se toca ese tema aquí y allá, pero este en particular, y por el feedback que me estaban dando algunos de los allí presentes, se salió como un poquito del contexto o de lo que normalmente hablan, pero fue una clase magistral. Más que nada en el tema de mindset, ya aquí hemos hablado de mindset, ya aquí hemos hablado del poder de nuestra mente, ya aquí hemos hablado de cómo lo que pensamos, lo que vemos como nuestra realidad, o más bien lo que pensamos es lo que condiciona nuestra realidad, y todo aquello que nosotros creemos al 100%, nuestra mente constantemente va a estar buscando evidencia de lo mismo para justamente corroborar y reforzar esa idea, esa mentalidad, eso que nosotros creemos. Y en este caso en particular fue una clase con tanta información de valor. Yo tomé como 2 páginas llenas de apuntes y quería tener la oportunidad en un episodio de podcast de no solo hablarles un poco más de la iniciativa que tiene esta compañía. Si te encuentras aquí en New York, me encantaría que me acompañaras en una próxima oportunidad. Si estás interesado en ser referido o saber un poco más sobre lo que es Next Jump, en la descripción del episodio te voy a dejar más información, pero también me puedes enviar un DM a @pameluna.g, que es como me consigues en Instagram, mi cuenta principal. O también me puedes mandar un email a info@pameluna.com si tienes preguntas como más puntuales o quieres saber algo más. Allí también me puedes contactar. Básicamente me puse a revisar los apuntes de lo que fue esta conversación tan expansiva, tan que literalmente me voló la cabeza y tan necesaria para mí en ese momento. Yo siento que necesitaba así como un reseteo, como un epa, vamos a movernos. Porque este ha sido un mes bastante interesante y hoy en particular, cuando estaba revisando un poco el calendario y cuando estaba rebobinando un poco la cinta de las últimas semanas, me di cuenta que particularmente hoy se cumple un mes de uno de los grandes cambios que he llegado a experimentar en lo que va de año. Para aquellos que no saben, hace un mes, al menos por los momentos, pero puede ser algo más a largo plazo, fue mi último día corporativo, fue mi último día trabajando un 9 a 5. Vamos a ver qué sucede de aquí a allá y genuinamente les confieso que decir esto en voz alta es como que me da un poco de escalofrío y me da un poco de miedo y reconozco que es, y parte de ello vamos a estar hablando con esta temática del día de hoy, por el que dirán.
por el exponerme de manera tan vulnerable y decir, puede que este capítulo se esté cerrando por un tiempo o se esté cerrando definitivamente, y eso significa que ahora nos estamos metiendo completamente de lleno en lo que es nuestro negocio, en lo que son nuestras mentorías, en lo que son nuestras ofertas y todo aquello que yo quiero seguir mejorando de lo que ya tenemos, pero también desarrollando y sacando a la luz que todavía no ha salido, que todavía no está 100% completado. Pero definitivamente ya no me quiero quedar en las excusas de no tengo tiempo, no tengo la energía, quizás no le tengo que meter tanto push porque tengo otras entradas de dinero o tengo otras cosas sucediendo, cuando de repente eso ya no está, sea por decisión propia o sea porque la vida sí lo quiso, como sea que sea tu circunstancia en este momento. Pero si tú te encuentras ahorita como en ese pivot y en ese momento de cambio, este episodio es para ti. Para ir entrando en materia, y uno de los 5 puntos que vamos a estar desarrollando en este episodio y que está directamente conectado con este pequeño backstory que les comento, tiene que ver con el grado de conciencia que nosotros estemos teniendo con nosotros mismos en este momento. Básicamente, durante este workshop y durante la conversación que se dio en esta clase, lo principal o como que el tema macro que envolvió todos los otros subpuntos y todos los otros aspectos y partes de la conversación tiene que ver con la conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia, hablamos de qué tanto estamos reconociendo que algo no está funcionando, que algo no está dando los resultados, que algo no está saliendo de la manera que queremos. Y uno de los taglines o una de las frases que a mí me quedó, y definitivamente, como les digo, fue un poquito como ese reseteo, es ¿qué tanto daño mental nos estamos haciendo nosotros diariamente? Y cuando a ti te ponen ese planteamiento, primero el aspecto de daño mental, que es como, ok, suena bastante invasivo, pero cuando nos enfocamos en la parte de qué tanto nos estamos haciendo ese daño, es el reconocer de que mucho de lo que está pasando a nivel interno, a nivel de nuestra narrativa, a nivel de nuestras creencias, tiene que ver con nosotros mismos. Pueda que la idea inicial haya venido de alguien más, algo que me dijeron, algo que me inculcaron, algo que me enseñaron, pero llega un punto donde nosotros somos los que, consciente o inconscientemente, seguimos reforzando esa creencia. Y si bien podemos irnos por el camino de culpar a otros, y fue parte de la conversación, por ejemplo, la narrativa o la idea que se ha hecho un poco más pública y se está hablando un poco más de ello en redes, sobre todo de, bueno, esto es culpa de los padres, o esto fue algo que me inculcaron de niño, o esto fue un trauma que me quedó de la infancia, y no le estoy quitando validez a esto. Para mí sí tiene un grado de importancia, pero es el entender de que, ok, podemos reconocer que esto vino de un agente externo, pero también es importante reconocer nuestro rol en la narrativa actual. ¿Qué tanto estoy yo trabajando primero para reconocer que esto está siendo un problema en lugar de ignorarlo? ¿Y qué tanto me estoy yo responsabilizando por mí? No necesariamente por quitarle la culpa al otro, o no necesariamente por no culpabilizar al otro y darme golpe de pecho yo, sino el reconozco que esto está sucediendo y no me está ayudando y no me está haciendo bien, y me quiero responsabilizar en cuanto a los próximos pasos. Me quiero responsabilizar en cuanto a qué voy a hacer para solventar esta situación, para ir trabajándola, para ir sanándola, para ir mejorándolo. Entonces, en este contexto, el primer punto que les traigo a la mesa es mayor conciencia igual a mayor progreso. Es lo que les digo, es el entender o reconocer y aceptar que hay algo que no está funcionando. Para mí, una de las razones por las que digo que este workshop se sintió como ese reseteo tan necesario es porque en el último mes, a pesar de que mucho de lo que ha estado sucediendo no es necesariamente o no fue originalmente mi decisión, estaba cayendo un poquito en victimismo, estaba cayendo un poquito en el ¿por qué está pasando esto? Yo no había escogido esto, yo quería quedarme en la situación en la que estaba, el contexto en el que estaba, el sistema en el que estaba. Pero luego que me permití realmente sentarme y reconocer qué era lo que realmente me estaba frustrando, qué era lo que realmente me estaba molestando, entendí que si lo veo desde otra perspectiva,
lo que estaba sucediendo, si bien no era como yo quería, era lo que yo quería. Era lo que yo tenía tiempo pidiendo. Era de lo que yo tenía tiempo quejándome. Y siento que de alguna manera caí un poquito en el es mejor malo conocido que bueno por conocer, porque estaba en una situación que no era la ideal, no era en el aspecto laboral como mi trabajo soñado, la oportunidad soñada o lo que yo más quería. Había verbalizado por 1 año y medio que ya no quiero más esto, pero era me sigo quedando en lo habitual, me sigo quedando en la zona de confort. También existían otras capas, otros elementos que no me permitían salir de allí, y esto va más allá de estoy buscando otro trabajo, querer otra cosa. Habían ciertas circunstancias que era como, ok, acepto que esta es la realidad, y eventualmente pasé de tener riña y casi que resistencia y rabia y desprecio a mi 9 a 5. Eventualmente lo vi como, bueno, pero esto me está dando cierta balance, me está dando cierta estabilidad, me está dando cierta flexibilidad. Empecé a verlo como el lado bueno. Y ya cuando se acercaba cada vez más esta fecha tope, donde posiblemente podía pasar lo que pasó, que fue el fin de este trabajo, para mí era más bien ahora querer anclarme y querer sostener esto lo más posible, a pesar de que por tanto tiempo yo lo había rechazado y había dicho que ya no lo quería, que me quería dedicar 100% a mí, que quería tener el tiempo y la energía y la disposición para hacer todo lo que yo quería a nivel personal, todo lo que yo quería con mi negocio, todo lo que yo quería con mis ofertas, y de repente la vida me lo puso allí en bandeja de plata. No era la bandeja de plata que yo quería, no era de la manera como yo quería, no eran los tiempos que yo quería, pero era lo que yo quería. Y para mí, tener ese grado de reconocer de que es entendible y está bien y es aceptable que estés enojada, estés frustrada. Tú querías mantener algunos de estos mismos elementos de estabilidad y de seguridad, entre comillas. Al mismo tiempo también reconoce que se te está dando lo que tú querías, y lo que a ti realmente te está frustrando es que quizás no estabas al 100% lista para, ok, ¿qué hago ahora? Todavía quedaba una parte de ti que venía trabajando casi que contracorriente y con todas mis fuerzas quiero preservar esto, así no sea lo que yo quiero, pero es lo seguro, es lo cómodo, es lo conocido. Y de repente ahora era bueno, ya no tienes esto, ¿qué vas a hacer al respecto? Y yo le juro que por muchos días, me atrevo a decir incluso semanas, para mí era un sube y baja de emociones. De repente tenía un día en donde sentía de que, ok, vamos a vivirnos este día como la dueña de negocio que llevo siendo desde hace 3 años, pero ahora al 100% en esto, y vamos a tener el día que yo tanto había soñado, con la rutina que yo tanto había querido, en donde apenas me levanto, medito y voy al gimnasio, que afortunadamente por el tema mudanza ahora lo tenemos aquí mismo en el edificio, y me puedo hacer mi skincare con calma y no tengo que estar corriendo a agarrar el tren o agarrar el bus, y me da tiempo para hacer journal y leer y organizarme y tomarme mi café y ser productiva a mi manera y poder poner 3, 4 llamadas con mis clientas o reuniones o llamadas en general una tras otra. Era como poder vivirme esa realidad, y en esos días me sentía la CEO, me sentía demasiado empoderada, confiada, feliz, y de repente tenía días que es como, yo no sé si esto va a funcionar, y por qué yo me estoy metiendo en esto, y por qué yo no podía querer algo más, y yo tengo que seguir viendo las maneras de volver a la vida que yo tenía antes, y por qué me está pasando esto a mí, y esto es tan frustrante, y esto es tan injusto, y me está estresando el tema del dinero, y me está estresando el tema de la estabilidad, que va a pasar después, y caía en esos loops, pero así como se los estoy describiendo, que era como mi cabeza va a explotar. Entonces estaba haciendo un poquito esa subida y bajada. Estaba haciendo también la combinación del no reconocer todo lo que he venido trabajando y transitando, y los pasos que he estado dando nada más en los últimos 6 meses, todos los avances y todo lo que ha llevado, pero en especial la oportunidad de verlo desde la perspectiva de
felicidades, se te cumplió el sueño, así no sea la manera y en el tiempo que tú querías, pero lo estás logrando. Tantas cosas que habías soñado y que habías querido y que lo veías tan lejano, eso no va a pasar en los próximos años, y de repente se te está dando todo ahorita. Y qué mágico y qué maravilloso y qué increíble. Pueden coexistir las dos realidades. Pero para mí era tener un mayor grado de conciencia de qué es realmente lo que me está frustrando, qué es lo que me está enojando. Por allí más que enojo es miedo, por allí es sentir esta inseguridad, por allí es sentir que no estoy lo suficientemente preparada o no tengo las herramientas. Y luego de poder ver todo al 100% a la cara, también permitirme reconocer en donde sí he estado dando pasos, en donde he estado trabajando, en donde he estado logrando cosas, en donde sí se está dando, así no sea necesariamente en los tiempos y en la manera que yo tenía determinado, si se quiere, para mí. Entonces, con este primer punto, lo que nos invito es a continuar desarrollando un mayor grado de conciencia de qué es realmente lo que está sucediendo, de qué es lo que me está haciendo sentir así, y principalmente, y esto es algo que les invito a plantearse, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿O por qué no me estoy moviendo en cierta dirección? ¿O por qué esto me está obstaculizando? ¿O qué pasos puedo dar para al menos empezar a reconocer que hay algo que no está 100% bien, o que no me está dando los resultados que quiero, o que sencillamente quiero evolucionar, quiero cambiar, quiero trabajar y quiero sanar? El siguiente punto, y otro que también tomó gran parte de la conversación y que para mí fue no es que nunca lo escuchara antes, solo que me lo pusieron desde una nueva perspectiva que para mí fue el shock que necesitaba, pero también fue ya sé qué puedo empezar a hacer para accionar y trabajar en esta área. Básicamente en esta conversación se identificaron dos aspectos, dos elementos importantes que llegan a ser los más problemáticos, que llegan a ser los obstáculos más grandes. Uno sería la adicción y el otro sería el abandono. Y no necesariamente se van a ver de la manera que se escucha. Yo estoy segura que cuando oyen la palabra adicción, piensan en adicción a las drogas, adicción a la comida chatarra, adicción a este tipo de cosas, a sustancias. Realmente aquí cuando se habla de la adicción, y justo tengo mis notas acá porque quiero darles la mayor cantidad de detalles posibles, uno de los términos como empezaron este equipo de especialistas a identificar o hablar de la adicción tenía que ver con la mente de Satanás. Y yo sé que suena como que ya va, nos estamos metiendo en algo religioso, nada que ver, es solo como una alegoría. Pero básicamente lo que esto tiene que ver, y nos dieron un ejemplo un poco gráfico que para mí fue como wow, tiene que ver con los parásitos. Entonces, más allá de pensar en una figura religiosa como de el demonio y Dios, quiero que lo piensen como un parásito. Y quiero que lo piensen como un parásito que ha estado dentro de nosotros desde que somos pequeños. Y como puede quedarse chiquitico y ya puede crecer hasta básicamente tomar todo de nosotros. Allí es donde viene el tema de la adicción. Básicamente, como ellos lo describían, es que solemos tener esta adicción a querer constantemente predecir cómo se van a dar las cosas, cómo van a salir las cosas, pero desafortunadamente en la gran mayoría de los casos, 85% para ser exactos, lo hacemos desde lo peor, lo negativo, lo malo. Y puede ser desde algo tan sencillo como tratar de predecir cómo va a ser mi commute hoy al trabajo y pensar en que el tren va a estar retrasado, o si voy manejando se me va a despichar una llanta, o de repente va a haber un tráfico terrible, o de repente voy a estar por salir de la casa y se me va a caer el café. Todo este tipo de narrativas terribles, y como les digo, puede ser algo del día a día, como puede ser algo más a nivel personal. Ese constante pensar de que no soy lo suficientemente bueno y nadie va a querer esto que yo estoy sacando a la luz, y no soy el mejor empleado y no me han dado el ascenso porque no soy tan bueno como fulanito, entonces caigo en la comparación. Pero es básicamente esta repetitiva narrativa constante en lo negativo y no en lo positivo. Y aquí no estamos diciendo tampoco que nos tenemos que ir al otro lado de positividad tóxica y todo sale perfecto, pero
uniéndolo con el primer punto, es el reconocer cuando ese parásito está siendo alimentado por nosotros mismos una y otra vez a diario con esta narrativa negativa, con esta narrativa de nada me sale bien y todo sale mal y soy lo peor y todo ese negative self-talk y todo eso que nosotros constantemente nos decimos, que si nos permitimos reconocer, volviendo al reconocimiento, muy seguramente no nos atreveríamos a hablarle de esa manera a nuestros seres queridos porque suena terrible. ¿Por qué le diríamos todas estas cosas? Y sin embargo lo hacemos con nosotros mismos. Entonces básicamente con toda esta parte de la adicción es el entender esa constante narrativa de las cosas van a salir mal, el querer predecir las cosas y por sobre todo el querer controlar. Ya del control hemos hablado muchísimas veces, estoy seguro que da para muchos episodios más en este podcast, pero es el entender de que al fin de cuentas, en su mayoría, no controlamos nada, es entender la importancia de cómo puedo reprogramar la manera en cómo estoy pensando constantemente tan negativo, puede ser en uno o en varios aspectos de mi vida, reconocer que lo estoy haciendo y cómo empiezo a cambiar un poquito esa manera de ver las cosas, de ver el mundo, de pensar. Una de las cosas que nos ayudó, y vuelvo a este 85% que les mencioné, es que del 100% de esas predicciones negativas y esos pensamientos y todo eso que nos decimos constantemente, el 85% de los casos está incorrecto. No se da así. Eso no es lo que pasa. Y yo siento que cuando nos hablan un poco como en términos más tangibles de estadística, de data, de números, así los números no sean tu cosa favorita, pero 85% suena a un gran número, suena a la gran mayoría y es la gran mayoría de los casos en base a un 100%. Entonces, si nosotros nos dicen el 85% de esos pensamientos catastróficos y negativos que tú estás teniendo o de toda esa conversación negativa que te estás autodando de alguna forma, el 85% es errónea y no va a pasar así y no es así, esa no es la realidad. De repente te das cuenta de que, ok, solo un pequeño porcentaje, solo un 15% es donde yo me estoy hablando bien, es en donde sí estoy haciendo las predicciones correctas, es en donde sí estoy siendo un poco más realista y no tan catastrófico. Entonces, de nuevo, con este segundo punto, en la primera parte, cuando hablamos de la adicción a constantemente estar pensando negativo, a constantemente querer predecir cómo van a ser las cosas y a querer controlar, es el recordarnos mínimamente esta data. El 85% del 100% de esos pensamientos intrusivos, negativos, en donde piensas que todo se va a ir, todo va a explotar y el mundo se va a acabar y todo va a salir mal, el 85% de ellos es incorrecto. Después nos vamos a la parte del abandono, que es el otro aspecto, el otro elemento que es un gran obstáculo y cómo lo vamos a reconocer y cómo lo empezamos a trabajar. Y básicamente esto está muy relacionado a gran parte de su estudio que tiene que ver con la importancia de la comunidad, con la importancia de ser parte de algo, ser miembro de algo, sentir que pertenezco a algo. Para nadie es secreto que luego de la pandemia, en general, estamos cada vez como más isolated, más separados, más individuales. Y si bien quizás parte de ello tiene que ver por las nuevas modalidades laborales como el trabajo remoto, en donde ya no vamos todos a una oficina y no nos congregamos todos, y para nada estoy en contra de ello porque siento que tiene más pros que contras, pero uno de los contras sí es el hecho de que cada vez pasamos más tiempo solos, cada vez pasamos menos tiempo en comunidad, en grupo, perteneciendo a algo. Entonces, cuando hablamos de esta herida de abandono, no tiene necesariamente que ver con el me abandonó uno de mis padres cuando era niño o este tipo de cosas, aunque también puede tener que ver. Pero es más este tipo de actitudes de casi que el miedo a quedarse solo. Entonces empezamos a actuar desde el complajo a todo el mundo porque no quiero que me dejen. El hacer ese tipo de chistes como, ay, es porque me van a dejar, ay, es porque me van a abandonar, y tener como ese mindset. Y básicamente no saber poner límites, priorizar a todo el mundo antes que ti por ese mismo miedo de quedarte solo, por ese mismo miedo de quedar abandonado de alguna manera.
Y uno de los puntos que me pareció súper interesante, no solo a nivel personal, sino también como psicoterapeuta, es esta idea de no enfocarnos tanto en el por qué soy como soy, o por qué pienso así, o por qué me está pasando esto. Básicamente buscarle un por qué o de dónde vino esto. Y quitarle un poco el enfoque allí, porque entonces terminamos cayendo en la culpa. Pero no la culpa de sentirme culpable, sino la culpa de buscar un culpable. Y cuando me lo pusieron en esta perspectiva, si bien para mí es importante o le veo el valor y le reconozco el valor a entender de dónde viene un comportamiento, una línea de pensamiento, una forma de ser, también en los últimos tiempos he entendido que no todas las respuestas están allí y que podemos pasar tanto tiempo, meses, años incluso, tratando de identificar el origen de algo y al final no lo conseguimos, entonces no estamos solventando nada. Es básicamente estar como en esa constante búsqueda que nunca va a terminar. Y cuando hacen el enfoque en quitarle un poquito de relevancia o no enfocarnos tanto en ello, lo que explicaban es el hecho de que si nos quedamos como muy estancados en esa idea de tengo que entender de dónde viene esta línea de pensamiento, de dónde viene este comportamiento, lo que terminamos haciendo es, consciente o inconscientemente, buscando a quién culpar, buscar es que yo soy así porque mi mamá me hizo así, o porque mi papá era así, o porque en el colegio tal cosa, o porque los profesores me decían esto, o porque mis amistades tal. Y es como, digamos que logras llegar a conseguir a un culpable si se quiere, pero si solamente lo dejas en soy así porque esta fue mi crianza, o esto fue algo que me enseñaron, o esto fue algo que me dijeron, pero no vamos más allá, de nada nos sirve. Felicidades, conseguiste a quien culpar por algo que te está sucediendo a ti, pero realmente no estás siendo accountable, no estás reconociendo tu papel en cómo puedes mejorar. De nuevo, no se trata de no culpo a nadie, entonces el culpable soy yo y me doy golpes de pecho y me doy latigazo interno, sino el reconozco que hay una línea de pensamiento y hay una forma de actuar que yo vengo repitiendo, hay un patrón que quiero romper con ello, identifico que está allí porque de nuevo no podemos trabajar en algo, no podemos mejorar algo, no podemos sanar algo que no reconocemos que está siendo un problema, reconocemos que está allí y ahora empezamos a estructurar el plan y los pasos a seguir para sanar, para solventar, para mejorar esa situación. Otro de los puntos importantes y que definitivamente para mí fue sentir de que, ok, me están hablando a mí, tiene que ver con, y acá se los leo textualmente, no se trata de saber cómo lo vas a hacer, sino de realmente creer que lo puedes hacer. Voy a repetir la frase. No se trata de saber cómo lo vas a hacer, se trata de creer que realmente lo puedes hacer. Para mí escuchar esta frase fue ese calma, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que tener toda la información, que para mí ha sido un patrón que reconozco he llegado a estar repitiendo por mucho tiempo. Esa sensación de tengo que saber, cada vez que se presenta un obstáculo, un problema, es como que ahí mismo yo tengo que tener la respuesta, ahí mismo yo tengo que tener la solución, casi como en este proceso de supervivencia de problema, solución. Hay un obstáculo, ¿cómo lo salto? Está esta situación, ¿cómo la resuelvo? En lugar de permitirme aceptar que soy humano y que no siempre voy a tener las respuestas, así quizás la sociedad, otras personas o mi crítico más fuerte que soy yo misma, sienta que lo tengo que tener. Y esto yo lo conecto a una situación que se dio hace un par de años. Esto también le hemos dedicado un episodio de podcast y he llegado a hablarlo en otras circunstancias que tiene que ver con el tema de la ansiedad. Y lo traigo a la mesa porque, para aquellos que no lo sepan, yo soy psicoterapeuta, tengo años estudiando, adiestrándome, practicando, ejerciendo el tema de la salud mental. Me gradué de la universidad de ello, hice un posgrado, me licencié, trabajé en clínicas, trabajé en hospitales. Entonces, para mí es el sentir de que soy lo suficientemente experta para reconocer y entender esta temática. Y para mí era evidente o más fácil el verla en mis pacientes, el verla en otras personas de estos son los síntomas, esto es lo que está sucediendo y esto es cómo se puede solventar.
Muy distinto es cuando tú la empiezas a experimentar o cuando te permites reconocer, de hecho, que la venías experimentando desde hace más tiempo del que pensabas y era como, ok, se supone que si yo soy la psicoterapeuta, yo soy la experta en este tema, entonces yo tengo que saber cómo se solventa esto, yo tengo que saber cómo tratar esto, yo tengo que saber cómo curarme en un 2x3. Y no fue así. Y reconozco que lo que más tiempo me llevó para poder empezar ese proceso de sanación, de evolución y de salir de ese hueco en el que me encontré hace un año, año y medio, hace par de años, tenía que ver justamente con este punto de aceptar de que no tengo que tener todas las respuestas, aceptar de que no tengo que saber todo en ese momento. Basta con yo creer fielmente de que lo puedo hacer, de que lo puedo solucionar, de que puedo sanar en este caso, y en el caso llevándolo un poco más a liderazgo, llevándolo un poco más a emprendimiento, llevándolo un poco más a ser dueño de negocio. Es ese mismo contexto. No tienes que tener todas las respuestas en este momento, no te las tienes que saber todas, no tienes que tener todas las herramientas. Basta como un primer paso el tú saber, el tú creer y tener la fe de que aun si no tienes las respuestas y toda la información en este momento, tú igual vas a poder llegar a esa meta, tú igual vas a poder llegar a esa solución, tú igual vas a poder llegar a eso que tú estás trabajando en pro de. Entonces, para mí también fue el hecho, en todo este reseteo interno que les digo, que fue esa hora y tanto de clase de liderazgo, el entender la importancia de la fe. Y de nuevo, aquí no tiene que ser necesariamente en el contexto religioso, pero si es en donde tú lo identificas, pues bienvenido sea. Pero es el realmente creer y tener fe en ti mismo. Y para mí, en este proceso que les digo que estoy navegando todavía en estas últimas semanas de sentir de que debería tener todas las respuestas y toda la solución y toda la data y toda la estrategia y ya tendría que estar todo despegando de la manera como yo lo tenía previsto en mi mente. Cuando me permito reconocer de que no tengo todo al 100%, de que no tengo todas las herramientas, de que no tengo todo el conocimiento, de que no tengo quizás el equipo necesario o ciertas cosas que ya he empezado a identificar de que si tengo este elemento puedo estar cada vez más cerca de la meta. Aún si no tengo todas estas cosas, es el yo permitirme reconocer que tengo la capacidad de lograrlo, es el yo permitirme creer en mí misma y es el yo permitirme tener fe de que aún si no lo tengo del todo claro, todo va a salir bien, viéndolo desde un contexto más macro, pero viéndolo más específico en el aspecto de negocio, en el aspecto de lo que yo creo y brindo y otorgo y vendo y pongo allá afuera, es el seguir creyendo en la efectividad y en el impacto positivo que eso tiene y que yo tengo la capacidad de seguirlo desarrollando, elevando y llevando a un siguiente nivel, a ese siguiente nivel que yo tengo en mi mente. De nuevo, no tiene que ser al 100% como yo lo tengo pintado en mi cabeza, pero es el saber de que tengo la capacidad y yo voy a poder llegar allí. Confío en ello, confío en mí. Y por último, pero definitivamente no menos importante, el punto número 5 de esta conversación tiene que ver con siempre intentarlo otra vez. Y yo sé que sonará cliché y sonará básico y sonará como a frase instagramiable, pero es importante el reconocer y entender el valor que tiene el no rendirse, el volverlo a intentar, el aún así des traspiés y tenga gente que no crea en ti y tú mismo a veces no creas en ti y quieras tirar la toalla, la importancia de seguirlo intentando. Y de hecho, cuando hablaban de grandes líderes y grandes figuras que hacen que las cosas sucedan, uno de los elementos más importantes que llegaron a ver en estos estudios que llevan haciendo desde hace un par de décadas en el tema del liderazgo es que las personas que son más exitosas en estos campos, las personas que logran llevar su visión a la realidad, son específicamente aquellas personas que no se rindieron y lo siguieron intentando. No es como que dieron un traspiés y se empezaron a hablar mal y lo dejaron allí. No es como que las cosas no están saliendo bien y automáticamente buscan culpar a alguien. Son personas que reconocen su papel en esta narrativa, son personas que se responsabilizan, son personas que buscan soluciones en lugar de problemas y son personas que lo intentan
una y otra vez. Sobre todo en estos tiempos en donde siento que la gratificación instantánea está siendo uno de esos males que tanto nos impacta, de yo quiero las cosas para allá y yo quiero el camino fácil y yo quiero que todo sea ligero y placentero. No digo que no pueda ser así, y sí siento que es importante romper un poquito con la narrativa que yo reconozco, he llevado conmigo por mucho tiempo, de para que las cosas se den y para llegar al éxito tienes que trabajar durísimo y te tienes que romper la espalda y tienes que sudar la gota gorda. Yo creo que también, y confío que también, porque lo he vivido, hay cosas que pueden llegar de formas más ligeras, más placenteras y más fáciles, pero que no te llegue fácil y que no te llegue a la primera y que no estés viendo resultados cuando empezaste apenas hace 3 semanas, no significa que no se va a dar, y no significa que tires la toalla, y no significa que te rindas. Si tú confías en tu visión, si tú confías en tus habilidades, si tú sabes que aún no teniendo toda la data y toda la información, pero crees en ti y sabes que tienes la capacidad de llegar a ese punto, repítelo otra vez. Vuélvelo a intentar, vuelve a levantarte, vuelve a tratar de ver cómo enfrentas ese obstáculo. Permítete verlo desde otra perspectiva, pero síguelo intentando. Así que en conclusión, como ya la hemos tenido en otros episodios, cuando hemos hablado de mindset, cuando hemos hablado de trabajo interno, es que todo definitivamente está aquí. Para aquellos que no me están viendo, estoy apuntando a mi cabeza, a mi cerebro, a mi mente. Y es el entender cuán importante, cuánto peso, cuánto impacto tiene la manera en cómo pensamos de nosotros mismos, de los demás, de nuestras habilidades, de la vida, de las posibilidades de lograrlo, y cómo todo eso condiciona la realidad en la que vivimos. Si constantemente estamos hablándonos mal, hablándonos en negativo, diciéndonos que no somos suficientes, que somos lo peor, que nada nos sale bien, etc., no podemos esperar que de la nada todo empiece a fluir y a salir maravillosamente cuando nosotros somos quienes estamos bloqueando nuestro propio camino. Cuando empezamos a reconocer y a entender que estos patrones existen, no desde la idea de buscar un culpable, no desde la idea de seguir en ese constante camino y navegación que a lo mejor nunca llegamos a una conclusión de quién fue el responsable de que yo sea así o por qué soy como soy, sino el reconocer que hay algo que no está funcionando, cuál es nuestro papel y nuestro rol en seguir reforzando esa narrativa, y así como podemos seguirla reforzando, también estamos en la capacidad de cambiarla, de modificarla, y muchas veces son con pequeños pasos, empezando justamente por el reconocimiento. Es el entender cómo la adicción a constantemente querer controlar todo y predecir todo, y mayormente en negativo, en catastrófico, no nos está ayudando, y entender que en el 85% de las ocasiones esa idea catastrófica y terrible que tenemos en nuestra cabeza no sale así y es errónea. Es el entender cómo esa herida de abandono nos hace accionar desde el complacer a todos, desde el tener ese tipo de chistes y comentarios de que todos me van a dejar, o ser incluso la persona que se va para evitar que nos dejen. Como ese constantemente estar sobrepensando y sobreanalizando cada interacción con cada persona, que si me dijo esto, entonces significa esto para lo otro, y básicamente complicarnos y seguir cayendo en ese bucle no nos está ayudando para nada. Entender que no se trata necesariamente de tener toda la data, de tener toda la información, de tener todas las respuestas, de tener todo solucionado. Se trata más que nada de tener la suficiente confianza y fe, realmente creer que es posible, creer que eso que tú quieres lo puedes conseguir, creer que esas respuestas que buscas las vas a conseguir, creer que esas herramientas que tanto necesitas, que reconoces que te pueden ayudar a llegar a un siguiente nivel, las vas a poder obtener incluso, y salir de esta idea perfecta y dañina de que tengo que tenerlo todo figured out, todo resuelto, todas las respuestas, toda la información, sino enfocarme en qué tanto creo en mi capacidad para lograr eso. Y por último, pero definitivamente no menos importante, el recordarnos que siempre toca intentarlo una y otra vez. Rara vez se da a la primera, rara vez tenemos la respuesta a la primera, la solución a la primera, todo resuelto a la primera.
Así es la vida, se trata de seguirlo intentando, se trata de ensayo y error, se trata de diferentes perspectivas, se trata de verlo desde diferentes ángulos, pero es seguir tratando y seguir intentando una y otra vez. Espero que, así como para mí, esta clase, este workshop y toda esta información tuvo un impacto tan importante, ese reseteo que necesitaba y ok, vamos a volverlo a intentar. Tenga un impacto similar en ustedes este resumen breve de lo que fue este workshop y lo que fue esta clase. Si están interesados en tener acceso a el resto de los workshops de Leadership in Practice que hasta ahora han publicado la gente de Next in Jump, que por cierto, al principio del episodio dije que esta había sido la sesión 145 y revisando mis notas me di cuenta que no, que es la sesión o fue la sesión 245, lo que significa que tienen 245 workshops, videos, grabaciones que están relacionados con la temática de liderazgo y que son totalmente gratuitos para acceder. Si ustedes quieren tener el acceso, me pueden dejar un comentario de nuevo. Me mandan un DM por pameluna.g o me mandan un email a info@pameluna.com. Igual en la descripción del video les voy a tener más data sobre esta organización y lo que hacen y todos los links que pueda conseguir para que ustedes también tengan el acceso. Siento que el tener también este tipo de episodios un poco más informativos, si bien relacionados a storytime y a vivencias personales, pero que tengan toda esta data de utilidad, no solo me permite a mí volver a reforzar y revisitar la información que estoy obteniendo y ver cómo puedo verla desde otra perspectiva, pero también cómo puedo empezar a aplicarla e integrarla en mi día a día, pero también es una forma de give back, también es una forma de cómo yo puedo de alguna manera devolver el favor, de cómo yo puedo también brindarles acceso a ustedes que me está llegando a mí gracias a otras personas y cómo seguimos esa cadena, cómo seguimos como ese efecto dominó de a mí me permitieron tener este acceso y yo le doy este acceso a alguien más y ustedes también a su vez poder brindárselo a otra persona y así sucesivamente y tener este impacto positivo en nuestro círculo y en el mundo. Así que espero que toda esta información o al menos uno de los puntos les sea de utilidad. Agradezco nuevamente que me acompañen en otra edición, en otro episodio de información, de data, de lecciones y de señales. Gracias nuevamente por acompañarme semana a semana como todos los miércoles y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.